Capítulo 5 y su verso 8 dice la palabra de Dios siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a ver el verso 6 en adelante, dice la palabra. Tomó también cartas para el rey de Israel que decía: así cuando llegue a ti esta carta, sabes porque ella que yo envío a ti mi siervo Naamán para que los sanes de tu lepra. Luego que el rey de Israel leyó la carta, rasgó su manto, su vestido y dijo: soy yo Dios para que sane y dé vida, para que envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Y cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tu vestido? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos, con sus carros y paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces al río Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía, para mí saldría luego estando en pie, invocará el nombre de Jehová tu Dios, y alzaré tu mano, tocaré la lepra y seré sana. Mas ahora hay para mí ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me laves en ella, no seré limpio. Y se volvió y se fue enojado. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. La palabra de Dios dice: había un hombre que se llamaba Naamán. Este vino al profeta Eliseo y dijo: la palabra de Dios nos va a hablar, hermano y hermana. Dice la palabra de Dios: la Biblia nos dice, nos enseña que el Naamán era un hombre, un principal, un general de ejército. Estaba enfermo. Si nos damos cuenta de la palabra de Dios, este hombre era un hombre importante. Era un hombre que sí, era el general del ejército. Pero ¿qué pasa en este hombre? Estaba enfermo. Pero esta enfermedad nadie lo puede sanar. Esta enfermedad nadie puede sanar esta enfermedad. Esta enfermedad se llamaba lepra. Solo el que puede sanar es Dios. Es el único.
Por eso la palabra nos habla, nos dice que Naamán se fue a buscar al profeta de Dios, al profeta Eliseo. Si nos damos cuenta de la palabra de Dios, Naamán se fue a buscar, llegó donde vivía el profeta de Dios. Cuando llegó a la puerta, tocó la puerta y Naamán estaba esperando donde está la puerta. Y cuando Eliseo escuchó, dijo a su criado, a su mensajero: vaya a Naamán y dile que se sumerja 7 veces en el río Jordán y se quedará limpio y sano. La palabra nos habla, hermano y hermana. Si nos damos cuenta de Naamán, cuando escuchó las palabras del criado del profeta de Dios, se enojó. Su mentalidad de este hombre Naamán, su mentalidad, él pensó en su mente que el profeta de Dios iba a salir, iba a poner su mano, iba a orar, proclamar a Dios que Dios sane la vida de Naamán, pero no fue así. Se enojó Naamán. Se enojó. Dios es Dios. Cuando Dios nos habla, cuando Dios nos ordena hacer algo, hay que obedecerlo. Si nos damos cuenta de Naamán, solo de meter 7 veces en el río Jordán y se quedará limpio, sano. Era de obedecer, pero como Naamán era un general, era un hombre importante, ¿cómo voy a meter en este agua? Y este agua sucio, si nos damos cuenta, este agua es como, por decir, un drenaje del desagüe. Naamán se enojó. Yo pensé, el profeta de Dios iba a orar, poner tu mano sobre mí y proclamar a tu Dios para que yo sane. Se enojó Naamán. Por eso, hermano y hermana, la palabra nos habla cuando Dios nos ordena, cuando Dios nos dice, hay que hacer esto, hay que hacerlo, hermano. Hay que obedecer a Dios. Usted, hermano y hermana, estás pasando momentos de enfermedad, quizás ya te dijeron, métese 3 días en oración y tú no lo has hecho. Este es el momento que usted lo haga. O posiblemente el siervo de Dios te ha dicho 2 días de ayuno y tú no lo has hecho. Es el momento que te lo hagas. Usted, hermano y hermana, cuando Dios te habla, hágalo en el nombre de Jesús. Obedece a Dios. Y usted obedece, vas a ver la mano de Dios. Dios habla de diferentes formas. Dios habla de muchas maneras. Hermano y hermano, si nos damos cuenta de Naamán, solo meter 7 veces en el río Jordán y se quedará limpio. Es una simple cosa, es hacerlo fácil. Solo meterse 7 veces y se quedará limpio. Dios dijo, Dios usó al profeta de Dios que le dijera a Naamán así, pero Naamán se enojó.
Igual nos pasa en nuestra vida, hermano, cuando Dios nos habla, cuando el profeta de Dios nos habla, usted haga esto, a veces nos enojamos. Cuando Dios usa a su siervo, nos dice esto, a veces nos enojamos. Cuando Dios dice, si uno está enfermo, haga esto. Hermano y hermana, si Dios te ha dicho, solo cumple, solo obedece y vas a ver cómo Dios va a obrar en tu vida. Si Dios te pide 2 días de ayuno, hágalo. Si Dios te pide 6 días de oración, hágalo. Y Dios va a hacer la obra en tu vida. Y nos damos cuenta de Naamán. Dios dijo 7 veces y te quedarás limpio, dijo Dios. Hermano y hermana, si Dios te ha hablado, este es el momento que usted se levante, este es el momento que usted empiece, es que tú reacciones. Porque Dios no falla. Cuando Dios dice, haga esto, Dios cumple. Hermano y hermana, si usted está pasando momentos de enfermedad, no has visto la mano de Dios, no has visto una sanidad, no has visto el milagro, es el momento de que usted confíe en Dios. Es el momento. Porque Dios habla en nuestra vida. Hermano y hermano, nos damos cuenta de Naamán, se enojó. ¿Cómo puede ser? Voy a meterme en este río, este lago, está sucio. Se enojó Naamán. A veces cuando Dios usa a tu siervo, a tu profeta, a tu sierva, a veces nos dice 2 días de ayuno. A veces nos enojamos. A veces no lo hacemos. Por eso, hermano y hermana, cuando Dios te habla, cuando Dios te dice, hágalo y vas a ver, Dios va a orar en tu vida. No espere a que el siervo de Dios ponga su mano sobre tu vida. Sino cuando Dios dice, hay que hacerlo. Hermano y hermana, hay muchos. Esperan al siervo de Dios que llega y lo pone en su mano. Pero yo les digo en el nombre del Señor Jesús, confía en Dios. Cuando Dios te habla, hágalo en el nombre del Señor Jesús. Hágalo. La palabra nos habla, nos enseña, nos habla nuestra vida del Naamán. La palabra es claro, nos habla nuestra vida. Si nos damos cuenta de Naamán, se fue a buscar al profeta de Dios. Llegó a donde vive el profeta de Dios, tocó la puerta y él en su mente, en su mentalidad, que el profeta de Dios iba a salir. Pero no fue así. Solo mandó su criado o su mensajero para hablar con Naamán. Y él pensó en su mente que el profeta de Dios iba a orar, poner la mano donde está esta enfermedad. Pero no fue así. Se enojó Naamán. Cuando se fue de regreso, platicó con
con sus compañeros y lo convencieron. ¿Acaso cuesta esto meterse 7 veces? Hágalo, le dijeron. Lo convencieron a Naamán y Naamán lo hizo como Dios lo había dicho. Cuando Naamán se metió 7 veces, se quedó limpio, sano. Como Dios obra de esta forma. Solo la obediencia. Por eso, hermano y hermana, cuando Dios habla, hay que hacerlo. Y Dios hace la obra. Hermano y hermana, si estás pasando momentos de enfermedad, no has visto la mano de Dios, no has visto el milagro, levántate. Levántate en el nombre de Jesús. Busca a Dios. Si Dios te ha dicho, te voy a sanar. Y si Dios te ha pedido algo, hágalo. Hágalo en el nombre del Señor Jesús. Porque Dios es grande, Dios es poderoso, Dios tiene poder. Por eso yo le digo en el nombre del Señor Jesús. Dios habla de diferentes formas. Dios habla de muchas maneras. ¿A cómo Dios va a orar nuestra vida? Dios nos habla. Y cuando Dios nos habla, hay que hacerlo, hay que obedecer. Por eso la palabra de Dios nos habla de este hombre Naamán. Cuando Naamán se metió 7 veces, se quedó sano. Hermano y hermana, yo le digo en el nombre del Señor Jesús, usted ha gastado mucho dinero, usted ha gastado mucho, pero yo le digo, venga a Cristo. Cristo es el mejor médico de los médicos, el mejor doctor. Y si todo te ha fallado, venga a Cristo. Dios es el mejor doctor de los doctores. Dios te va a sanar, pero levántate. Pon tu confianza en Dios, pon su fe en Dios. Y usted cree en Dios, vas a ver el milagro. Vas a ver la sanidad. La palabra nos habla, hermano y hermana. La palabra es tan lindo. Nos habla nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer la voz de Dios. Obedecer lo que Dios nos ordena. Y nosotros nos obedecemos a Dios. Hagamos lo que Dios nos ordena. Dios hace la obra. Por eso, hermano y hermana, yo les animo en el nombre del Señor Jesús. Sigue orando, sigue clamando. No te canses de orar a Dios. Y si Dios te ha dicho, te voy a sanar, pero no has visto, sigue orando, sigue clamando. Dios no falla. Dios es fiel a tu palabra. Sigue orando. No te canses en orar, no te canses en clamar. Y vas a ver, usted sigue orando, vas a ver el milagro. Pero si usted se cansa, usted entra el cansancio en su vida, ya no ora, ¿cómo vas a ver el milagro? Hermano y hermana, si Dios te ha dicho, te voy a levantar de la cama, y tú has dicho, ¿cuándo? Espere.
y vas a ver. Solo siga orando, solo siga clamando a Dios y Dios va a hacer la obra en tu vida. Por eso la palabra nos habla, nos enseña que Dios no falla. Dios es fiel a tu palabra, Dios es fiel a tu promesa. Cuando Dios promete, lo cumple. Por eso, hermano y hermana, yo les animo en el nombre del Señor Jesús, confía en Dios, su mirada en Dios, su confianza en Dios, y vas a ver la mano de Dios sobre tu vida, vas a ver el milagro, lo que tú anhelas, lo que tú deseas, vas a ver. Pero siga orando, siga clamando. Yo les animo en el nombre del Señor Jesús, sigue orando, no te canses en orar, hasta que Dios haga la obra en tu vida. Sigue orando, sigue clamando, que Dios es el mejor médico de los médicos, es el mejor doctor de los doctores. Yo les animo en el nombre del Señor Jesús. Sigue orando, sigue clamando. Porque yo les digo, he visto la mano de Dios, donde Dios me ha llevado, Dios ha levantado a hermanos y hermanas que están postrados en una cama, con una enfermedad. Dios ha levantado, Dios ha sanado. Por eso yo les digo en el nombre del Señor Jesús, sigue orando, sigue clamando a Dios y vas a ver la mano de Dios sobre tu vida. Yo les animo en el nombre del Señor Jesús. Yo les animo, ánimo en el nombre de Cristo. Esto ha sido la corta meditación de la palabra de Dios. Si usted desea una oración, puede llamar al número de su servidor, es el 4589-5514, y con gusto llegaremos en tu hogar para orar por su vida. Que el Señor les bendiga en esta hermosa hora, y Dios nos ha venido, estaremos la próxima semana en esta emisora.